Muy queridos hermanos en Cristo, bendiciones para todos, un saludo para la Legión de María. Vamos a tener nuestra clase del Catecismo de la Iglesia Católica. Hoy vamos a estudiar lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en los números 946 al 962. Empecemos con la oración en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Ponemos esta charla en las manos de la Virgen nuestra Madre. A ella le decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones para todos. Ánimo en Cristo. Seguimos estudiando el Catecismo. Hoy día vamos a hablar de lo que nos enseña el Catecismo en los números 946 al 962. ¿Cuál es el contenido de los números 946 al 962 del Catecismo? Vamos a hablar de la comunión de los santos. Todos nosotros, los domingos, profesamos nuestra fe, recitamos el credo, y cuando recitamos el credo, hablamos de la comunión de los santos. ¿Y qué significa la comunión de los santos? Eso es lo que vamos a explicar en esta clase. Repito, hoy vamos a hablar sobre la comunión de los santos, que es lo que nos enseña el Catecismo de la Iglesia Católica en los números 946 al 962. ¿Qué implica hablar de la comunión de los santos? Dos puntos concretos. La comunión en las cosas santas, en latín se dice comunio santa, y la comunión entre las personas santas, en latín se dice comunio santi. Vamos a repetir esto. Cuando hablamos de la comunión de los santos, hablamos de dos puntos concretos. La comunión en las cosas santas, comunio santa en latín, o la comunión entre las personas santas. En latín se dice comunio santi. Por lo tanto, cuando hablamos de la comunión de los santos, hablamos de que hay una comunión en las cosas santas y hay una comunión entre las personas santas. Ahora vamos a explicar esto. Todo lo que está ahí lo vamos a explicar siguiendo el Catecismo de la Iglesia Católica. Así que no se preocupen. La Iglesia es comunión de los santos. Esta expresión designa primeramente las cosas santas y ante todo la Eucaristía, que significa y al mismo tiempo realiza la unidad de los creyentes que forman un solo cuerpo en Cristo. Esto es lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 960. Queridos hermanos, en la Iglesia vivimos la comunión de los santos, la comunión en las cosas santas y la comunión entre nosotros, llamados a la santidad. La Iglesia es comunión de los santos. Qué bonita que es la Iglesia. La Iglesia es comunión. Estamos en comunión todos en Cristo Jesús. Jesús, a través del Espíritu Santo, nos une con Él y entre nosotros vivimos esa bendita comunión en Cristo Jesús. Este término designa también la comunión entre las personas santas, santi en latín, en Cristo, que ha muerto por todos, de modo que lo que cada uno hace o sufre en y por Cristo da fruto para todos, dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 961. Queridos hermanos, todos estamos comunicados en Cristo. Yo rezo por ustedes, ustedes rezan por este pecador. Ya saben quién es este pecador.
El primero que escriba quién es este pecador se lleva un libro. ¿Quién es este pecador? Yo rezo por ustedes, ustedes rezan por este pecador. Eso significa la comunión de los santos. Yo ofrezco sacrificios por ustedes. Ustedes ofrecen sacrificios por este pecador. Muy bien, la hermana Luisa Wong ha acertado. El padre Carlos Rosell es este pecador. Se llevó su libro. En la iglesia todos estamos comunicados. Yo rezo por ustedes, yo ofrezco sacrificio por ustedes, ustedes rezan por este pecador, ustedes ofrecen sacrificios por este pecador. ¿Qué significa comunión en las cosas santas? En la iglesia tenemos comunión en las cosas santas y tenemos comunión entre las personas santas. ¿Qué significa comunión en las cosas santas? Tenemos la comunión en la fe, tenemos la comunión en los sacramentos, tenemos la comunión en los carismas, tenemos la comunión en la caridad. 4 puntos para hablar de la comunión en las cosas santas. En la iglesia hay comunión en la fe, en la iglesia hay comunión en los sacramentos, en la iglesia hay comunión en los carismas, en la iglesia hay comunión en la caridad. Queridos hermanos, hay que cuidar estos 4 puntos. En la iglesia hay comunión en las cosas santas. La comunión en la fe. La fe de los fieles es la fe de la iglesia recibida de los apóstoles. Tesoro de vida que se enriquece cuando se comparte. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 949. En la iglesia hay comunión en la fe. Nosotros creemos lo mismo. Tenemos que cuidar nuestra fe católica. No hay que permitir que nadie nos cambie la fe. No hay que permitir que nadie contamine nuestra fe. Cuidemos nuestra fe. Por eso es importante conocer la fe de la iglesia. De ahí que es fundamental conocer el catecismo de la Iglesia Católica. La fe de los fieles es la fe de la iglesia recibida de los apóstoles. Hoy estamos celebrando a San Simón y a San Judas Tadeo, más conocido como San Juditas. La fe católica es fe apostólica. Nosotros creemos lo que creyeron los apóstoles. La fe es tesoro de vida que se enriquece cuando se comparte. Por eso cuidemos nuestra fe. Y no hagas caso cuando alguien, aunque sea obispo o sacerdote o quien sea, te diga cosas contrarias a la fe. Nadie puede cambiar la fe de la iglesia. Nadie puede cambiar la moral de la iglesia. La comunión de los sacramentos. El fruto de todos los sacramentos pertenece a todos, porque los sacramentos y sobre todo el bautismo, que es como la puerta por la que los hombres entran en la iglesia, son otros tantos vínculos sagrados que unen a todos y los ligan a Jesucristo, dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 950. Queridos hermanos, tenemos una comunión en los sacramentos. Celebramos los mismos sacramentos, siendo el sacramento de los sacramentos la Eucaristía. Cuando nosotros participamos en la Santa Misa y recibimos con las debidas disposiciones la Eucaristía, nos unimos en Cristo. Por eso hay una comunión en los sacramentos, sobre todo a través de la Eucaristía. La Eucaristía es el sacramento de la unidad. Por eso es totalmente incoherente que una persona que participa de la misa, cuando termina la misa, salga y le haga la bronca al primero con el que se encuentre. Nosotros tenemos que ser siempre signos de unidad, puesto que participamos del sacramento de la unidad, que es la Eucaristía. En la iglesia tenemos la comunión de los carismas.
¿Qué son los carismas? Son gracias dadas por el Espíritu Santo. Y los carismas enriquecen a toda la iglesia. En la comunión de la iglesia, el Espíritu Santo reparte gracias especiales entre los fieles para la edificación de la iglesia. Pues bien, a cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para provecho común. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 951. En la iglesia hay carismas. ¿Qué son carismas? Son gracias dadas por el Espíritu Santo, y los carismas enriquecen a toda la iglesia. Tú tienes tu carisma, yo tengo mi carisma. Tú tienes un don que te ha dado el Espíritu Santo, yo tengo mi propio don. Cada uno es diferente. Cada uno tiene sus virtudes. Y lo que el Espíritu Santo regala a cada uno enriquece a todos. Por eso hay una comunión en los carismas. En la iglesia tenemos diferentes carismas. Hay quienes tienen el carisma de la predicación, hay quienes tienen el carisma del canto, hay quienes tienen el carisma del ingenio para evangelizar, hay quienes tienen el carisma de la sanación, hay quienes tienen el carisma de la organización para evangelizar bien. Cada uno tiene sus carismas y todos nos enriquecemos. Por eso no debe haber lugar para la envidia, porque los carismas enriquecen a toda la iglesia. No debe haber lugar, repito, para la envidia. Fíjense qué bonito es leer la vida de los santos. Cada santo ha tenido su carisma. El Padre Pío tenía varios carismas. Por ejemplo, él tenía el carisma de conocer las almas de los penitentes. Y ese carisma él lo ejerció para el bien de los demás. Y los estigmas que tenía el Padre Pío no eran una cuestión meramente personal, porque él ofrecía sus dolores, sus sufrimientos por toda la iglesia. Por eso, cuando se habla de los carismas, no se habla de algo que es meramente individual, sino que repercute en el bien de toda la iglesia. La iglesia es como un jardín donde hay muchas flores y cada flor es distinta. Los carismas enriquecen a toda la iglesia. La comunión de la caridad. En la comunión de los santos, ninguno de nosotros vive para sí mismo, como tampoco muere nadie para sí mismo. Romanos 14:7. Si sufre un miembro, todos los demás sufren con él. Si un miembro es honrado, todos los demás toman parte en su gozo. Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y sus miembros, cada uno por su parte. Primera de Corintios 12, 26 al 27, dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 953. San Pablo, en Romanos 14:7 y Primera de Corintios 12, 26 al 27, habla de que la iglesia es el cuerpo de Cristo y en un cuerpo todos los miembros están conectados. Si tu hígado hace huelga, te mueres. Si tu páncreas hace huelga, te mueres. Cada miembro tiene una función en el cuerpo. Lo mismo decimos de la iglesia, todos estamos conectados y lo que más nos une es la caridad. La comunión de la caridad es lo máximo y la caridad me lleva a rezar por los demás. La caridad me lleva a ofrecer sacrificios por los demás. La caridad me lleva a vivir las obras de misericordia. Queridos hermanos, qué importante es la caridad, es la virtud de las virtudes. Así como el sacramento de los sacramentos es la Eucaristía, la virtud de las virtudes es la caridad. En la iglesia hay una comunión en la caridad. Y cuando una persona es egoísta, egocéntrica, esa persona hace daño a toda la iglesia. Las malas lenguas dicen que un egoísta se sube a su yo para lanzarse en paracaídas, porque tiene un yo del tamaño de un rascacielos.
Queridos hermanos, erradiquemos el egoísmo. No debemos ser egoístas, no debemos ser egocéntricos, debemos ser cristocéntricos. Aquí tenemos una síntesis de lo que les he dicho. La comunión en las cosas santas. Cuando hablamos de la comunión de los santos, hablamos de la comunión en las cosas santas y la comunión entre las personas santas. Estamos viendo la comunión santa, la comunión en las cosas santas. Hay comunión en la fe, en los sacramentos, en los carismas y en la caridad. ¿Qué significa comunión en la fe? Que creemos lo mismo. Y nadie nos puede cambiar nuestra fe católica. Creemos lo mismo. Por eso hay que conocer el catecismo de la Iglesia Católica, para que no te engañen. Comunión en los sacramentos. Celebramos los mismos sacramentos, siendo el sacramento de los sacramentos la Eucaristía. Si participamos todos de la Eucaristía, debemos estar unidos, porque la Eucaristía es el mismo Cristo. La comunión en los carismas. Nos enriquecemos con los carismas. Por eso hay que reconocer los dones que Dios da a los demás y que también nos da a nosotros mismos. Cada uno tiene su propio don y no hay que envidiarnos. Hay quienes tienen el don, el carisma del canto. Y esto es para el enriquecimiento de todos. En una parroquia cuyo nombre no diré, había un coro que no era tan bueno y le habían puesto La Granja. ¿Saben por qué La Granja? Puro gallo. También es bueno ser humildes y reconocer los dones que no tenemos. Hay que reconocer los dones que tenemos, hay que reconocer los dones que no tenemos. Cada uno tiene su carisma. Y los carismas se ponen al servicio de los demás. Y hay una comunión en la caridad. Estamos unidos en el amor a Dios y al prójimo. Por lo tanto, en la iglesia hay comunión en la fe, comunión en los sacramentos, comunión en los carismas, comunión en la caridad. Qué bonita que es la iglesia. Creemos lo mismo, comunión en la fe. Celebramos los mismos sacramentos, comunión en los sacramentos. Nos enriquecemos con los carismas, comunión en los carismas. Y estamos unidos en el amor a Dios y al prójimo, comunión en la caridad, que es lo máximo. Ahora vamos con la comunión entre las personas santas. ¿Qué es la comunión entre las personas santas? Es la comunión con los que están en el cielo, es la comunión con los que están en el purgatorio, es la comunión entre nosotros en Cristo. En la iglesia hay comunión entre las personas santas, comunión con los que están en el cielo, comunión con los que están en el purgatorio, comunión entre nosotros en Cristo. En la iglesia nadie está solo. Estamos siempre en comunión. Hay comunión con los que están en el cielo, los santos. Hay comunión con los que están en el purgatorio, las almas del purgatorio. Y entre nosotros hay una comunión en Cristo Jesús. ¿Cómo se expresa la comunión de los santos? Los santos interceden por nosotros y las almas del purgatorio. Los santos están intercediendo también por las almas del purgatorio, para que pasen pronto su purificación. Las almas del purgatorio reciben las oraciones de los santos y las nuestras. Las almas del purgatorio están recibiendo nuestras oraciones y la de los santos. Nosotros acudimos a los santos y oramos por las almas del purgatorio. Qué bonita que es la iglesia. Los santos interceden por nosotros y por las almas del purgatorio. Las almas del purgatorio reciben las oraciones de los santos y las nuestras. Nosotros acudimos a los santos y oramos por las almas del purgatorio. Eso se llama comunión de los santos. En la iglesia hay una comunicación de bienes espirituales.
Y por eso en la iglesia nadie está desconectado. Todos estamos unidos en Cristo Jesús. La intercesión de los santos, por el hecho de que los del cielo están más íntimamente unidos con Cristo, consolidan más firmemente a toda la iglesia en la santidad. No dejan de interceder por nosotros ante el Padre. Presentan por medio del único mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, los méritos que adquirieron en la tierra. Su solicitud fraterna ayuda, pues, mucho a nuestra debilidad. Todo esto lo pueden leer en el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 956. Por si acaso, LG es la sigla de Lumen Gentium. Lumen Gentium número 49 dice: por el hecho de que los del cielo están más íntimamente unidos con Cristo, consolida más firmemente a toda la iglesia en la santidad. No dejan de interceder por nosotros ante el Padre, presentan por medio del único mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, los méritos que adquirieron en la tierra. Su solicitud fraterna ayuda, pues, mucho a nuestra debilidad. Lumen Gentium número 49. La Lumen Gentium es un documento escrito en el Concilio Vaticano II que nos habla de la Iglesia. ¿Qué nos está diciendo este número del Catecismo? El Catecismo de la Iglesia Católica, número 956, nos está diciendo que los santos no solamente ven a Dios, están unidos a Cristo, sino que interceden por nosotros. Los santos están intercediendo por nosotros. Ellos nos llevan a Cristo, el único mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Los santos nos llevan a Cristo. La comunión con los difuntos. La iglesia peregrina, perfectamente consciente de esta comunión de todo el cuerpo místico de Jesucristo, desde los primeros tiempos del cristianismo, honró con gran piedad el recuerdo de los difuntos y también ofreció sufragios por ellos. Pues es una idea santa y piadosa orar por los difuntos para que se vean libres de sus pecados, según de Macabeos 12:46. Nuestra oración por ellos puede no solamente ayudarles, sino también hacer eficaz su intercesión en nuestro favor. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 958. Queridos hermanos, tenemos que orar por nuestros difuntos. La Iglesia desde sus inicios ha orado siempre por los difuntos. Porque nosotros no sabemos si ya llegaron al cielo, no sabemos si ese familiar que ha fallecido ya llegó al cielo, no lo sabemos. Nosotros no somos Dios, Dios es el juez. Sabemos quiénes están en el cielo cuando la iglesia canoniza a alguien. Pero podemos decir que la gran mayoría de los difuntos se están purificando. Y por eso tenemos que orar por nuestros familiares difuntos y por nuestros amigos difuntos. Dice según de Macabeo 12:46, es una idea santa y piadosa orar por los difuntos para que se vean libres de sus pecados. No se olviden, según de Macabeos 12:46. Es un texto importante para hablar de la oración por los difuntos. El purgatorio existe, queridos hermanos. Y hay fundamentos bíblicos para hablar del purgatorio. El purgatorio existe. Si una persona muere en gracia de Dios, pero su alma no está totalmente limpia, tiene que pasar por una purificación antes de entrar al cielo. Por lo tanto, tenemos que dar conciencia que hay muchos difuntos que se están purificando. ¿Y qué podemos hacer por esos difuntos que se están purificando? Orar por sus almas. Eso se llama comunión de los santos. Nosotros ayudamos a las almas del purgatorio a su purificación. Nosotros rezamos por los difuntos cuando partamos, que no sabemos ni el día ni la hora, también van a rezar por nosotros, los vivos, los que queden aquí peregrinando en este mundo.
En la única familia de Dios, todos los hijos de Dios y miembros de una misma familia en Cristo, al unirnos en el amor mutuo y en la misma alabanza a la Santísima Trinidad, estamos respondiendo a la íntima vocación de la Iglesia. Esto está en la Lumen Gentium número 51 y es citado por el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 959. Miren, nosotros formamos parte de la familia de Dios. La Iglesia es la familia de Dios. Dios Padre es nuestro Padre. Jesucristo es nuestro hermano. El Espíritu Santo nos une a todos en la caridad. La Virgen es la mamá. Somos hermanos en Cristo y los santos son aquellos hermanos que ya llegaron a la patria celestial. Y las almas del purgatorio son nuestros hermanos que se están purificando. Todos estamos conectados. En la Iglesia todos estamos conectados. No existe en la Iglesia alguien desconectado de los demás. Y todos nos ayudamos. Los santos nos ayudan, los santos ayudan a las almas del purgatorio. Las almas del purgatorio reciben las oraciones de los santos y nuestras oraciones. Y cuando un alma del purgatorio llega al cielo, va a interceder por ti. Padrecito, ¿y cómo sé que ese familiar ya llegó al cielo? Porque te va a jalar el pie en la noche. No, mentira, es una broma. No sabemos. Eso es un misterio. No lo sabemos. Y no me lo pregunten. Lo único que sabemos es que hay que orar por nuestros familiares difuntos, por nuestros amigos difuntos. Y ya deja el trabajo a Dios. Deja que Dios sea Dios. Repito, deja que Dios sea Dios. Dios infinitamente misericordioso, Dios infinitamente justo. Estamos en las manos de Dios, punto. Dios es el juez, ni tú ni yo somos el juez. Creemos en la comunión de todos los fieles cristianos, es decir, de los que peregrinan en la tierra, de los que se purifican después de muertos y de los que gozan de la bienaventuranza celeste. Y que todos se unen en una sola iglesia. Y creemos igualmente que en esa comunión está a nuestra disposición el amor misericordioso de Dios y de sus santos, que siempre ofrecen oídos atentos a nuestras oraciones. Esto lo decía San Pablo VI en el Credo del Pueblo de Dios y está citado en el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 962. Esta es la fe de la Iglesia. Creemos en la comunión de todos los fieles cristianos, es decir, de los que peregrinan en la tierra, de los que se purifican después de muertos y de los que gozan de la bienaventuranza celeste. Y que todos se unen en una sola iglesia. Y creemos igualmente que en esa comunión está a nuestra disposición el amor misericordioso de Dios y de sus santos, que siempre ofrecen oídos atentos a nuestras oraciones. Queridos hermanos, la Iglesia tiene tres estados. La Iglesia celestial, los santos que ven a Dios y que están intercediendo ante Cristo por nosotros. La Iglesia que se purifica, Iglesia purgante, es decir, aquellas almas que se están purificando y que reciben nuestras oraciones. Y la Iglesia peregrina, que somos nosotros, que estamos caminando en este mundo. Algunos preguntan, ¿puedo yo pedirle a las almas del purgatorio favores? Yo te diría mejor reza por las almas del purgatorio, porque necesitan oraciones. Y cuando un alma del purgatorio llegue al cielo, ya no será alma del purgatorio. Ahí va a interceder por ti. Pero a mí me gusta decir que más que estar especulando sobre si las almas del purgatorio interceden o no ante Cristo, hay que rezar por ellas. Necesitan nuestras oraciones. Necesitan muchas oraciones en aquellos difuntos que murieron sin reparar. Por eso recemos por las almas del purgatorio, ofrezcamos la misa por las almas del purgatorio. Lo que está claro es que los santos sí interceden por nosotros ante Cristo. Aquí tenemos
esta tablita donde tenemos las 3 dimensiones de la iglesia o los 3 estados de la iglesia. La iglesia celestial, los santos ven a Dios, los santos interceden ante Cristo por nosotros y por las almas del purgatorio. La iglesia purgante, las almas del purgatorio se están purificando, reciben oraciones de los santos y nuestras oraciones. Todos los días hay que rezar por los difuntos. Sobre todo en la Santa Misa hay que poner sobre el altar a nuestros difuntos. Y la iglesia peregrina, nosotros peregrinamos en este mundo hacia la patria celestial. Los santos nos ayudan y nosotros oramos por las almas del purgatorio. Nosotros acudimos a los santos y también nosotros rezamos por las almas del purgatorio. Este 1 de noviembre vamos a celebrar la solemnidad de todos los santos. Nosotros celebramos la solemnidad de todos los santos, no celebramos Halloween. Padres de familia, evangelicen a sus hijos desde pequeñitos, no les enseñen a ser mundanos. Enséñenles a ser cristianos, no mundanos. Celebren la solemnidad de todos los santos. Los santos nos ayudan porque interceden ante Cristo por nosotros y también los santos son nuestros modelos, referentes. Si ellos pudieron, ¿por qué yo no puedo? Si el beato Carlo Acutis logró la santidad en sus 15 años, ¿por qué yo no puedo? Si San Agustín, que llevó una vida desordenada, alcanzó la santidad, ¿por qué yo no puedo? Si San Charles de Foucault, a pesar de que era un bohemio, alcanzó la santidad, ¿por qué yo no? Queridos hermanos, la solemnidad de todos los santos es un llamado de atención a todos nosotros. En la iglesia tenemos todos los medios para ser santos. Pecadores somos todos, pero pecadores que aman a Cristo con locura. Pecadores que se quieren convertir todos los días. Pecadores que se quieren dejar transformar por Cristo. Pecadores que abren sus corazones a la acción vivificante del Espíritu Santo. Pecadores todos, corruptos no. El corrupto vive en el pecado, el corrupto no se quiere convertir, el corrupto hace orgullo del pecado. Que el Señor nos libre de los corruptos. Nosotros somos pecadores que aman a Cristo con locura y por eso somos pecadores que se quieren convertir y que luchan todos los días por la santidad. Queridos hermanos, vamos a hacer la síntesis. La comunión de los santos puede ser comunión de las cosas santas, en latín comunio santa, comunión en la fe, comunión en los sacramentos, comunión en los carismas y comunión en la caridad, y la comunión entre las personas santas, es decir, entre el cielo, el purgatorio y la tierra. Hay una comunión que se da entre los santos que ven a Dios, las almas del purgatorio, y nosotros que somos la iglesia peregrina. Les dejo la tarea. Van a leer estas citas bíblicas que están en el Catecismo de la Iglesia Católica, el número 946 al 962, Hechos 2:42, Hechos 4:32, 1 Corintios 12:7, Romanos 14:7, 2 de Macabeos 12:47. Repito, Hechos 2:42, Hechos 4:32, 1 de Corintios 12:7, Romanos 14:7, 2 de Macabeos 12:47. Qué importante es ir del catecismo a la Biblia. Todo lo que enseña la iglesia está en la Biblia. Hoy estamos celebrando a San Judas Tadeo. Algunos amigos sacerdotes son hinchas de San Judas Tadeo. Medio en broma, medio en serio, me dicen que los 28 ponen su misita en honor a San Judas Tadeo porque el limosnero se llena.
Por eso son hinchas de San Judas Tadeo. Les resuelve el problema económico del mes, los 28. Independientemente de que hay muchos hinchas de San Juditas, y bendito sea Dios que haya devoción a San Judas Tadeo, lean la carta de Judas. Es muy actual. Son 25 versículos, nada más. Pueden leer la carta de Judas máximo en 10 minutos. Me acuerdo que hace algunos años atrás una persona me pidió un texto bíblico para refutar la inmoralidad de las relaciones homosexuales. Y yo le dije que lea la carta de Judas. Y esa persona se quedó sorprendida porque pensaba que Judas Iscariote había escrito un libro de la Biblia. Y yo le dije, ¡no! La carta de Judas no es escrita por el que se ahorcó, sino por San Judas Tadeo, San Juditas. Lean la carta de Judas para que se den cuenta cómo la palabra de Dios quiere que llevemos una vida limpia. Queridos hermanos, estamos viviendo en una sociedad donde la perversión, la inmoralidad, lo antinatural se quiere imponer. Por lo tanto, nada de aceptar lo inmoral como normal. Lean la carta de Judas. Judas Tadeo, sin anestesia, te dice lo inmoral, lo antinatural, lo pecaminoso, que son las relaciones antinaturales. Vamos a hacer la oración por la beatificación de Fran Duff. Dios Padre nuestro, tú que iluminaste a tu siervo Fran Duff con un conocimiento profundo del misterio de tu iglesia como cuerpo de Cristo y del lugar que ocupa María, la Madre de Jesús, en este misterio. En su inmenso deseo de compartir este conocimiento con los demás y en filial dependencia de María, él formó su legión para que fuera un signo de su amor de madre para con la humanidad y un medio para enrolar a todos sus hijos en la obra evangelizadora de la Iglesia. Te damos gracias, Padre, por los dones con que le dotaste y por los beneficios obtenidos para la Iglesia por su fe intrépida y radiante. Te suplicamos confiadamente que por su intercesión nos concedas esta gracia. En silencio pedimos la gracia que queremos obtener por la intercesión de Fran Duff. Te pedimos también que, si es tu voluntad, sea reconocida por la Iglesia la santidad de su vida para gloria de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, la carta de Judas está en la Biblia, por si acaso. ¿De acuerdo? La carta de Judas está en la Biblia, está en el Nuevo Testamento. Forma parte del grupo de cartas católicas. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a terminar con la bendición. Muchas gracias por su paciencia. Todos los sábados yo les quito purgatorio porque me tienen que soportar durante 40 minutos. Así que todos los sábados yo les estoy quitando purificación para que se vayan de frente al cielo cuando partan de este mundo. Muchas gracias por su paciencia, rezo por ustedes y les invito a prepararse para la solemnidad de Todos los Santos el 1 de noviembre. Este lunes inviten a los niños a participar de la fiesta de Todos los Santos aquí en el santuario. A las 4 de la tarde vamos a dar el kit de la santidad, su rosario, su estampita, sus caramelitos. Vamos a premiar a los niños
que vengan con sus trajes de santos. Hay que promover la santidad desde pequeñitos. No se olviden que todos estamos llamados a la santidad, ¿no? Y el beato Carlo Acutis, nos enseña que para la santidad no hay edad. A los 15 años partió de este mundo y él, con su vida corta, nos ha mostrado que no hay nada más bonito que vivir con Jesús. Decía el beato Carlo Acutis que la Eucaristía es la autopista para el cielo. A ser muy eucarísticos, y también el beato Carlo Acutis decía: María es la única mujer de mi vida. A ser muy marianos, recontra marianos. Si ustedes son eucarísticos y recontra marianos, se van a ir al cielo con zapatos y todo, y para las mujeres con cartera y todo. Les voy a dar la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Bendiciones, ánimo en Cristo Jesús, que tengan un bonito sábado y mañana a participar de la Santa Misa Dominical.